Hola, buenas tardes, estudiantes del Instituto Especializado en Turismo y Hostelería. Bien, la clase de hoy se trata de cómo expresar opinión y valoración. Bien, vamos a ver cómo expresas tu opinión. Vamos a leer estos ejemplos que tenemos aquí. ¿Está bien visitarlo? Bien, una persona dice, estoy de acuerdo. Otra persona dice, no creo que haya un sitio mejor que este. ¿Y tú qué opinas? Bien, una persona dice, yo pienso que este blog es muy interesante para aprender. Otra persona opina, tienes toda la razón. Es el mejor de todos. Bien, normalmente los verbos usados para expresar la opinión son los siguientes. Bien, para hablar normalmente de una opinión o bien dar una valoración, usamos normalmente verbos afirmativos, o sea, frases afirmativas o bien frases negativas. Bien, para los afirmativos tenemos creer que, pensar que, opinar que, suponer que, imaginar que, estar seguro que, no dudar que. Bien, y para los negativos, bien, tenemos no creer que, no pensar que, no opinar que, no suponer que, no imaginar que, no estar seguro que, dudar que. Bien. También, entonces, más de estos verbos que acabamos de ver, que están en infinitivo, bien, aquí tenemos los verbos que están conjugados más otras expresiones que se pueden utilizar para expresar la opinión. Por ejemplo, tenemos para mí, en mi opinión, desde mi punto de vista, pienso que, creo que, opino que, veo que, me parece bien o bien me parece mal que. Bien, y lo mismo para los negativos, bien, los mismos verbos. Tenemos no pienso que, no creo que, no opino que, no veo que, no me parece bien o mal que. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo creo que la vida en la ciudad es estresante. Bien, aquí opino o bien doy mi opinión sobre la vida en la ciudad. Que yo creo, bien, yo pienso que, o bien puedo usar, opino que, bien, me parece que la vida en la ciudad es estresante. Eso es para la afirmación. Bien, y para la negación usamos yo no creo que la vida en la ciudad sea estresante. O bien podemos usar otra expresión, yo no pienso que la vida en la ciudad sea estresante. O bien puedo usar otra expresión, yo no me parece que la vida en la ciudad sea estresante. Bien, como vemos aquí, para las frases afirmativas usamos verbos que están conjugados en indicativo. Y para las frases negativas usamos el subjuntivo, o sea que los verbos se deben conjugar en el presente de subjuntivo.
Por ejemplo, creo que el jefe tiene que tratar a los empleados como amigos. Pienso que en el centro de la ciudad es difícil encontrar alojamiento. Desde mi punto de vista, las mujeres deben hacer los mismos trabajos que los hombres. O bien podemos usar, no me parece bien que los hombres deban ayudar el trabajo de casa. No veo bien que la gente salga a pasear en estas condiciones. Bien, como vemos aquí en estos ejemplos, cuando usamos las expresiones de forma afirmativa, usamos el indicativo y presente de indicativo. Bien, y cuando usamos frases negativas, entonces usamos el subjuntivo. Bien, ahora vamos a ver normalmente cómo se conjugan los verbos regulares en el presente de indicativo. Bien, en español normalmente hay tres grupos o bien tres conjugaciones. Hay la primera conjugación, entonces la segunda conjugación y la tercera conjugación. Bien, los verbos de primera conjugación son los verbos que terminan con AR, como el verbo hablar. Y los verbos de segundo grupo son los verbos que terminan con ER. Bien, y los verbos que terminan con IR son verbos que pertenecen al tercer grupo, como el verbo vivir. Bien, vamos a ver el verbo hablar como verbo de primer grupo. Bien, normalmente para hacer la conjugación mantenemos solamente el radical del verbo y quitamos el infinitivo. Bien, por ejemplo, hablar, quitamos AR y mantenemos solamente habl, el radical. Y decimos yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan, ustedes hablan. Bien, verbo comer. Lo mismo, quitamos ER y mantenemos el radical com. Digo, yo como, tú comes, él, ella come, usted come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen, ustedes comen. Bien, el verbo vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven, ustedes viven. Entonces, aquí tenemos las terminaciones del presente de indicativo para los verbos regulares. Y aquí tenemos algunos verbos que son importantes y más frecuentes en la comunicación, que se usan frecuentemente en la comunicación. Bien, normalmente estos verbos irregulares son el verbo poner, seguir, ver, ir, querer, poder, pedir, estar, ser, tener, dar, hacer, decir, saber, venir y oír. Bien, entonces, como vemos aquí en esta tabla, que los verbos irregulares se cambian entonces a la hora de conjugarlos. O sea, entonces sufren algunos cambios en su radical. Por eso son verbos irregulares. Bien, vamos a ver como ejemplo el verbo poner. En el verbo poner se conjuga de esta forma. Y digo, yo pongo, tú pones, él pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponen. Bien, como vemos aquí en la primera persona, bien, hemos añadido la G y decimos pongo.
Bien, aquí tenemos el presente de subjuntivo que normalmente se usa con las frases negativas cuando expresamos la opinión. Bien, aquí tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Bien, los verbos regulares son el verbo hablar, aprender y vivir. Hablar, yo hablé, tú hables, él hable, ella, usted hable, nosotros, nosotras hablemos, vosotros, vosotras habléis, ellos, ellas, ustedes hablen. El verbo aprender, yo aprenda, tú aprendas, él aprenda, nosotros aprendamos, vosotros aprendáis, ellos aprendan. El verbo vivir, yo viva, tú vivas, él viva, nosotros vivamos, vosotros viváis, ellos vivan. Bien, como vemos aquí que los verbos de segundo grupo, los verbos de tercer grupo, es decir, aprender y vivir, se conjugan de la misma forma, o sea, tienen las mismas terminaciones. Bien. Y abajo tenemos los verbos irregulares. También estos verbos son más frecuentes y más usados en la comunicación en la lengua española. Tenemos el verbo dar, estar, ir, saber, ser, ver, tener, venir, hacer, decir y poner. Bien, por ejemplo, vamos a leer el verbo dar. Dar en el presente de subjuntivo se conjuga de esta manera. Y decimos yo dé, tú des, él dé, nosotros demos, vosotros deis, ellos den. Bien, entonces los demás verbos ya tenéis entonces toda la conjugación. Bien, por otra parte, entonces normalmente ya hemos visto cómo expresar o bien las expresiones normalmente que se usan para dar la opinión. Ahora vamos a ver cómo pedimos una opinión. Bien, normalmente para pedir una opinión decimos ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué crees de? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión sobre? ¿Y tú cómo lo ves? Bien, por ejemplo, ¿qué piensas de la mujer como camarera? ¿Qué te parece a ti el trabajo en este hotel? ¿Cómo ves las condiciones de trabajo en esta agencia? O bien, ¿qué te parecen las condiciones de trabajo en esta agencia? O bien, ¿qué piensas de las condiciones de trabajo en esta agencia? Bien. Ahora vamos a pasar a la práctica o bien a los ejercicios. Bien, ejercicio 1. Transforma las frases siguiendo el modelo. Bien, yo pienso que la comida está lista. Yo no pienso que la comida esté lista. Entonces, tenemos afirmación y tenemos negación. Bien, como veis, en la primera frase usamos, entonces, yo pienso que de una manera afirmativa, más el verbo estar que debe conjugarlo que está conjugado en el presente de indicativo. Mientras que la segunda frase, entonces, es una frase negativa, porque tenemos la no, entonces el verbo esté está conjugado en el presente de subjuntivo. O sea, que aquí tenéis frases afirmativas y vosotros tenéis que, entonces, tenéis que convertirlas a negativas. Bien, tenemos la primera frase. Yo creo que el tajín de pescado es un poco ensalado. Yo opino que los platos se sirven calientes. Yo veo que la habitación es muy limpia y soleada. Me parece que los huéspedes están contentos y satisfechos por el servicio. Entonces, aquí tenéis las frases afirmativas
y tenéis que convertirlas a frases negativas. Bien, ejercicio 2. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente de subjuntivo. Bien, aquí tenéis algunas frases, algunos verbos que están en infinitivo y tenéis que conjugarlos en el presente de subjuntivo. Y aquí vas a dar tu opinión, que cada uno de vosotros va a dar su opinión sobre entonces cada idea. La primera idea: la vida actual es aburrida y estresante a causa del coronavirus y el confinamiento. Bien, para dar mi opinión, ¿cómo voy a expresar mi opinión? ¿Qué piensas de esta idea? Actualmente vivimos mejor por la tranquilidad y el silencio que hay en la ciudad. ¿Qué crees? La gente está confinada y toma las medidas preventivas a rajatabla contra el coronavirus. Entonces, aquí tenemos estas ideas y vas a dar tu opinión. Entonces, eso es todo. Adiós, hasta luego.